me permito presentar a nuestro invitado de hoy, el profesor Edgar Hernández Álvarez. El profesor Edgar Hernández Álvarez es fisioterapeuta, especialista en cuidado crítico, magíster en epidemiología clínica y es doctorando de Ciencias Biomédicas y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy nos va a compartir un tema muy importante que se llama actividad física en pacientes cardiopulmonares en aislamiento. Antes de dar inicio a la sesión, quiero recordarles algunas recomendaciones que son muy importantes para poder garantizar una buena conectividad y transmisión durante la sesión. Les pido el favor a todos que cierren micrófonos y cámaras. En caso de que tengan preguntas, por el chat pueden irlas escribiendo a lo largo de la conferencia. El profesor va a estar compartiendo sus conocimientos con nosotros durante más o menos 45 minutos y en los últimos 15 minutos o 10 minutos vamos a dar paso a la sesión de preguntas. En caso de que no vean la presentación por algún motivo, se pueden ubicar en el nombre del profesor y cliquean ahí y ahí pueden acceder a la presentación. Entonces, ya con estas indicaciones, profesor Edgar, te doy la palabra y no sin antes agradecerte el haber aceptado esta invitación. Buenos días, profesora Betty, muchísimas gracias por la invitación y para mí trabajar en todo lo que es salud renal es muy importante en este momento de pandemia y todas las actividades que se están organizando. El tema de hoy está centrado en uno de esos elementos que es actividad física en pacientes cardiopulmonares en aislamiento y es por todo lo que estamos viviendo como proceso, ¿cierto?, en el marco de la pandemia. Como la profesora Betty me presentó, mi objetivo principal es que podamos mirar todo lo que serían los elementos de actividad física y todo lo que es la parte de pacientes cardiopulmonares en aislamiento. Entonces, dentro del marco de lo que venimos desarrollando, uno de los puntos importantes que se viene presentando a nivel mundial es que la pandemia nos ha incrementado el número de casos en el mundo en términos de la presencia de lo que son los pacientes con COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros a nivel mundial? Que muchos de estos pacientes, decimos que el 80% van a estar en un proceso de aislamiento en casa y de manejo en casa y muchos tienen comorbilidades que llevan a que se presente, ¿cierto? Esas alteraciones a nivel cardiopulmonar que pueden estar dados por sus antecedentes o sus problemas principales. En Colombia, en este momento, ¿cierto? Estamos hablando al censo hasta el día de ayer de 53.211 casos, de los cuales, ¿cierto?, el 80% podrían estar en aislamiento, pero no hablamos únicamente del aislamiento de los pacientes, sino también vamos a hablar del aislamiento de toda la comunidad, porque estamos hablando que una de las medidas centrales que se está manejando mundialmente es la cuarentena. Y esa cuarentena está produciendo una serie de cambios en los individuos que están relacionados con el sedentarismo, con la inactividad física, que es un elemento importante en este momento a nivel mundial. ¿Qué condiciones o comorbilidades con COVID-19 se están presentando y que están relacionadas con el proceso de aislamiento o con el marco de que las personas, ¿cierto?, tengan un mayor riesgo? Por enfermedad, sabemos que todos los mayores de 60 años, según las normas de OMS, del CDC Atlante, las normas mismas del Instituto Nacional de Salud, han llevado a que estas personas estén en mayor riesgo, por lo cual uno de los puntos centrales es mantener el aislamiento total de las personas mayores de 70, pero con restricciones a los mayores de 60. Problemas pulmonares o problemas cardíacos, ¿cierto?, que se presenten como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma moderada, enfermedad cardíaca grave o inmunocompromiso, ¿cierto? Son algunos de los puntos centrales. ¿Y cuáles son los que llevan a mayor mortalidad según el Instituto Nacional de Salud? La hipertensión arterial, diabetes, el EPOC, la insuficiencia cardíaca, la obesidad y la insuficiencia renal. En este marco estamos diciendo que de ese 80% de pacientes, ¿cierto?, que puedan tener estas comorbilidades, su aislamiento nos va a llevar a procesos que van a generar un déficit multisistémico que puede agravarse por la inactividad física que tienen los pacientes en casa. Todos lo hemos vivido en este momento. El estar en casa, aislados, ha llevado a que nuestro nivel de actividad física haya cambiado, ¿cierto? Y ese cambio lleva a que algunas personas hayan disminuido
la mayoría de sus actividades al porcentaje mínimo, dado que están en casa, sienten que los espacios son restringidos, que no hay cómo hacer la actividad, que si soy mayor de 60 o mayor de 70, hasta hace 2 semanas empezó a dar una liberación a salir de los espacios de cuarentena, y eso va a llevar a unos efectos a nivel sistémico que están afectando, ¿cierto?, la condición física de las personas y específicamente lo que nosotros nos denominamos la condición física para la salud. En este momento estamos como mundo en un cambio de una transición demográfica epidemiológica con un incremento de las enfermedades crónicas. O sea que muchos de los pacientes que tenemos aislados tienen de base una enfermedad crónica, sea una enfermedad cardiovascular, una enfermedad pulmonar, una enfermedad isquémica que genera, ¿cierto?, una modificación en su funcionamiento y en su capacidad de respuesta ante las actividades físicas. Dentro del mundo, si ustedes ven acá, se dice que existen factores de riesgo a nivel mundial y uno de estos factores de riesgo son, uno, la hipertensión arterial, pero si nosotros vemos aquí dentro de la clasificación están los bajos niveles de actividad física. Estos bajos niveles de actividad física, especialmente enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, van a ser uno de los problemas principales que más nos van a afectar. O sea que ya de base, sin estar hablando de COVID, ¿cierto?, sin estar hablando de aislamiento, estamos diciendo que el nivel de actividad física de los pacientes y de las personas con déficits cardiopulmonares es más bajo. Por eso el objetivo es poder determinar qué podemos hacer y qué podemos trabajar en este momento de aislamiento para evitar que esto se deteriore aún más. Dentro de los mapas mundiales, ¿cierto?, se ha establecido que enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal, van a generar como enfermedades crónicas una serie de complicaciones y una pérdida de años de vida, ¿cierto?, en salud. Eso es importante para nosotros porque la actividad física se ha determinado como un elemento de manejo central para mejorar esa capacidad de movimiento y esa actividad física, ¿cierto?, global en los individuos con afecciones cardiopulmonares. ¿Qué es importante de esto que estamos hablando? En estas enfermedades crónicas lo que hemos podido determinar es que existe una serie de factores de riesgo que pueden llevar a que se genere, ¿cierto?, una mayor alteración desde su condición de vida. Específicamente se ha encontrado que la inactividad física y el sobrepeso, dos factores que en este momento están cursando un elemento principal con el aislamiento, dado porque estamos hablando de que estamos aislados en nuestras casas, muchos de los espacios son muy reducidos para realizar estas actividades dentro de casa, hay un mayor consumo alimentario, ya empezamos a encontrar evidencia que ahorita vamos a hablar cómo el aislamiento ha llevado al incremento alimentario y eso ha llevado a que los índices de sobrepeso puedan llegar a aumentar hasta llegar a la obesidad, que son factores que van a liderar la presencia de las cardiopatías o los problemas pulmonares. ¿Qué es importante dentro de eso? Que muchos de los pacientes que están aislados van a tener mayor déficit por cada uno de estos factores que tenemos acá, sea porque estén incrementando el peso, sea porque su nivel de actividad física vaya disminuyendo o porque estén presentando otros factores relacionados en este momento, por ejemplo, como es el estrés, la ansiedad, que en algunos individuos genera un aumento del tabaquismo y va a llevar a problemas mayores en términos de ese proceso de aislamiento. Si nosotros vemos el aislamiento como tal, unido a la serie de enfermedades crónicas que estamos presentando, va a llevar a que el nivel de inactividad física vaya incrementando cada vez más. Estudios mundiales ya han medido cuál es el riesgo atribuible poblacional por inactividad física y se dice que entre mayor sea el nivel de inactividad, mayor riesgo voy a tener con las enfermedades crónicas. Se dice que existe a nivel mundial un alto índice de insuficiencia de actividad física, ¿cierto? Específicamente en personas jóvenes, pero también en personas adultas y adultas mayores. Ya los estudios nos han podido demostrar que si la inactividad física está presente, las enfermedades, ¿cierto?, van a incrementar. La enfermedad coronaria arterial, diabetes, cáncer de colon, EPOC, son factores que están incrementados por estos niveles de inactividad física.
O sea que si nuestros usuarios ya tienen la enfermedad de base, lo que vamos a tener es un déficit dentro de su función global y va a generar, ¿cierto?, que su nivel de actividad física se vea cada vez más deteriorado. Muchos de estos pacientes están en programas de rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar, si vienen de base de un problema ya crónico. En este momento muchas atenciones de consulta externa están suspendidas, o sea que los pacientes están en casa con bajos niveles de actividad física, no están siguiendo sus programas y sus regímenes de trabajo en términos de ejercicio, y eso va a llevar a que debamos mantener unas condiciones mínimas de actividad dentro de las poblaciones. Voy a coger uno de los ejemplos, como es la bronquitis crónica, ¿cierto?, que es una de las enfermedades pulmonares más severas, ¿cierto?, que se viene presentando a nivel del mapa de causas a nivel de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es una afección que nos está generando una modificación en el árbol traqueobronquial. Porque es importante que la miremos, ¿cierto?, como una de las enfermedades centrales de la cual hemos hablado y que ya conocemos mucho, porque me produce una alteración en todo lo que es el ingreso y la salida de aire al sistema cardiopulmonar. Si estoy hablando que me produce una alteración en todo el sistema por una disfunción de todo lo que es el tejido y todo lo que es el árbol traqueobronquial, va llevando progresivamente a que el paciente me altere, ¿cierto?, su capacidad de ingreso y egreso de aire. Quiere decir que ventilación y respiración va a estar afectada. Si ventilación y respiración están afectadas de base, ya hay estudios que están manejando que eso no únicamente me va a producir una alteración netamente pulmonar, sino me va a producir una alteración cardiopulmonar. Me produce una disfunción del sistema pulmonar por una alteración en todo lo que es vasculatura pulmonar, alteración de ventilación, perfusión, hiperinsuflación pulmonar, que como el sistema que provee el oxígeno al sistema cardíaco, me va a generar una serie de complicaciones que van llevando progresivamente a una interacción corazón-pulmón anómala, y eso va a llevar a que la capacidad de respuesta al ejercicio sea menor. En muchos de estos pacientes, por clínica sabemos que se van a dar alteraciones pulmonares, ¿cierto?, que van a estar dadas por unas disfunciones mecánicas en el tórax, sea por disfunciones mecánicas del diafragma, por las alteraciones pulmonares, y todo eso va llevando progresivamente a que se afecten todos los sistemas. Cuando nosotros hablamos de disfunciones cardiopulmonares, estamos hablando de que no únicamente es la afección que se presenta a nivel pulmonar, sino todo lo que afecta, ¿cierto?, el funcionamiento corazón, pulmón, cerebro, pulmón, hueso, pulmón, músculo, pulmón, ¿cierto? O sea que estamos diciendo que es una interacción sistémica. O sea que en estos pacientes lo que estamos teniendo es una disminución de la concentración de oxígeno para todos los órganos. Eso de base ya me está llevando a que el paciente vaya a presentar disnea, fatiga, dado por su patología. O sea que esa patología de base me está disminuyendo la capacidad de hacer sus actividades diarias. ¿Qué ha demostrado la evidencia hasta el momento? Que cuando yo estoy sometido a actividad física, esas disfunciones que se están presentando, ¿cierto?, van a afectar mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente cada día va a hacer menos actividades, porque su calidad de vida, ¿cierto?, se ve afectada por los síntomas que está presentando el paciente. Ya hay algunos estudios que utilizan el St. George y lo que permiten es determinar cuánto se afecta la calidad de vida en estos pacientes, ¿cierto?, dado por la enfermedad. Pero ya en este momento encontramos algunos estudios que están relacionando cuánto se afecta la calidad de vida por la inactividad física y por la capacidad que tiene el individuo de dar respuesta a ese nivel de esfuerzo, ¿cierto?, que se le solicita cuando está haciendo la actividad física. En este cuadro multisistémico, algo muy importante es que se produce una disminución en la capacidad musculoesquelética, ¿cierto? Se ha visto que el problema pulmonar que presentan algunos de estos pacientes, sean de base cardíaca o sean de base pulmonar, lo que van a producir es una afección en el músculo esquelético. Al darse esta afección en el músculo esquelético, la incapacidad del músculo para soportar el trabajo en el tiempo va a llevar a que su fatiga sea cada vez mayor. O sea que el paciente no va a presentar solo la fatiga central por el problema pulmonar, sino también va a presentar fatiga periférica por todo lo que es la alteración del músculo esquelético. Eso es muy importante cuando hablamos de actividad física.
porque lo que podemos decir dentro de la función de estos pacientes es que las afecciones de todo el sistema musculoesquelético van a ir llevando a que la función global del paciente se vea afectada. Estas son curvas en términos de lo que sería función pulmonar, en términos del trabajo que puede realizar el paciente. Entonces vemos aquí cómo la curva, ¿cierto?, de flujo expiratorio va viéndose afectada en los pacientes mayores de 50 años. Vemos la reducción que se da normalmente, ¿cierto?, por el paso de los años, hasta pacientes mayores de 75 años. Si además de eso el paciente fue fumador, eso va a llevar a que el déficit sea mayor dentro de la capacidad del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿cierto? Y va llevando a que eso genere unas modificaciones globales dentro de la función cardiopulmonar. O sea que de base el paciente ya tiene una afección en volúmenes y esas afecciones en volúmenes van a disminuir su capacidad y su tolerancia a realizar la actividad física. Hay estudios que nos han demostrado, miren, esto es el funcionamiento normal, ¿cierto?, en sujetos saludables y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vemos cómo la disnea que se presenta en el paciente me va a afectar la capacidad de realizar, ¿cierto?, el movimiento de volumen de aire a nivel pulmonar. En pacientes en personas que no presentan alteraciones cardíacas o pulmonares, el funcionamiento normal, ¿cierto?, de todo lo que serían las capacidades pulmonares, van a permitir y van a lograr que el paciente pueda soportar el trabajo en el tiempo sin llegar a una fatiga excesiva. Pero ¿qué va a pasar con nuestros pacientes? Que el estar en aislamiento van a generar, ¿cierto?, que esta capacidad se disminuya aún más. O sea, si el paciente de base ya tiene una alteración en sus volúmenes y capacidades pulmonares que afectan su consumo de oxígeno, pues de base me van a llevar a que se altere todo lo que es el funcionamiento cardiovascular y pulmonar en términos del aislamiento como tal. Estas son algunas curvas que se han hecho, ¿cierto?, para determinar que es muy parecida a la que veíamos ahorita. ¿Qué pasa en términos de los síntomas que presenta el paciente, en términos de la disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y cómo esto va llevando a que el paciente vaya presentando mayor disnea y mayor incapacidad para realizar algunas actividades? Entonces empezamos con disnea de pequeños esfuerzos a disnea de grandes esfuerzos. Dentro de la clasificación mundial se ha encontrado que estos pacientes van llevando a un deterioro progresivo. Existe la clasificación GOL, que muchos de ustedes conocen, que me dicen cómo está el funcionamiento del paciente en términos de puntos críticos, como es el funcionamiento cardiopulmonar, la capacidad de realizar y tolerar el ejercicio, la capacidad de respirar sin llegar a un ahogo maximal, ¿cierto? Y eso relacionado con todo lo que es la función cardiopulmonar, que ahorita vamos a retomar con la clasificación GOLD. Entonces, todo esto va llevando a que en estos pacientes, y estoy tomando específicamente los pulmonares, porque son uno de los pacientes, uno de los grupos que vamos a tener en ese momento en aislamiento y en los cuales sus niveles de actividad física se van a ver muy deteriorados por la inactividad física, por las actividades en casa, si no los sometemos a una serie de programas de actividad que fomenten, ¿cierto?, una mejora en su funcionamiento físico. Aquí vemos qué pasa con todo lo que es el funcionamiento pulmonar en estos pacientes obstructivos, ¿cierto?, cómo se da la alteración en términos de las retenciones de aire, ¿cierto?, de volúmenes a nivel de intrapulmonar, y cómo se modifica todo lo que es su función respiratoria global. ¿Qué es importante en términos de esto? Vamos a tener una modificación en factores mecánicos. El paciente como tal, ¿cierto?, cuando hablamos de un problema crónico, va a tener una disfunción que me afecta tanto el funcionamiento de retroceso elástico, una limitación del autoflujo, ¿cierto?, y lo más importante, una disfunción en la musculatura diafragmática. O sea que si el paciente está inactivo, esta disfunción de músculo diafragma va a ser mucho mayor. O sea que la capacidad que tiene su pulmón por tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por la disfunción de la musculatura respiratoria, va a llevar a que su disfunción se incremente aún más, ¿cierto?, por la inactividad física. Ya hay algunos estudios a nivel mundial, y ahorita yo le voy a presentar uno de los estudios que hicimos con uno de los estudiantes de maestría de salud pública de la Universidad Nacional, en el cual quisimos mirar cómo era el nivel de actividad física en los pacientes pulmonares, y encontramos que muchos de estos pacientes, por sus déficits,
van a llevar a un nivel de inactividad mayor, solo por la patología. O sea, ¿qué podemos esperar en este momento de aislamiento? Que se afecte aún más, ¿cierto?, por toda esta disfunción pulmonar y van a llevar a que se genere mayor desventaja mecánica dentro de la función pulmonar o dentro de la función cardíaca presente. ¿Qué nos está diciendo el mundo en este momento, unido a esto que estamos viendo de la patología de base del paciente y de los efectos del aislamiento, ¿cierto? Que el aislamiento o la cuarentena están generando cambios, ya empezaron a salir los primeros estudios que están empezando a demostrar cuáles son los efectos que se tuvieron en China, cuáles fueron los efectos que se tuvieron en Corea, y ya en Colombia, ¿cierto?, empezamos a ver los resultados de estos primeros efectos del confinamiento. Ese es un estudio muy interesante que nos muestra cuáles son los impactos metabólicos del confinamiento dado la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Todos estamos en esta casita, ¿cierto?, en estricto confinamiento, aquí sentados todos trabajando frente a nuestro computador. Muchos de los que están sentados frente a ese computador tienen antecedentes o tienen factores de riesgo cardiovasculares y pulmonares. En este estudio, uno de los puntos más interesantes que trabajan es cómo se da la sobrealimentación, no dado porque las personas quieran comer más, sino que el estar en casa lleva a que esa sobrealimentación genere unos efectos, ¿cierto?, específicos sobre lo que es la alimentación global, sobre las raciones, sobre las tasas de alimentos diarias que estamos consumiendo, y habla de un factor muy importante que es la inactividad física. Cómo el estar sentados trabajando en el computador, ¿cierto?, va a llevar a unas alteraciones tanto posturales, musculares, esqueléticas, que van generando una serie de modificaciones por esta interacción entre los dos. O sea que los dos factores están llevando a un aumento del riesgo, ¿cierto?, de las enfermedades, y los que ya tienen las enfermedades van a incrementar aún más su riesgo. En este artículo nos empiezan a plantear cuáles serían las soluciones en términos de manejos calóricos y en términos de actividad física diaria, sea que yo tenga el factor de riesgo o sea que no lo tenga. Pero la idea es poder modificar el funcionamiento cardiovascular y pulmonar para mejorar, ¿cierto?, el funcionamiento en ese tipo de pacientes. Ya de base, lo que nos está diciendo es que tenemos un impacto muy grande por el aislamiento. Este artículo que salió publicado hace un mes ya hace todo el análisis de lo que es el cambio en esas tasas metabólicas y cómo esas consecuencias de la sobrealimentación y la inactividad física van a llevar a modificar, ¿cierto?, el nivel y la capacidad de las personas. Ya nos autorizaron a hacer ejercicio. Antes estábamos haciendo ejercicio en casa, ¿cierto? Ya empezamos a hacer algo de ejercicio fuera de casa. Pero ¿cuál es el principal problema hasta ahora? Nos dicen, aquellos pacientes que tengan esa comorbilidad deben tener mayor aislamiento y deben exponerse menos. Entonces la idea es poder mirar cuál sería la mejor manera de manejarlos en casa para poder lograr que se den estos niveles de actividad física deseables para que mantengamos, ¿cierto?, el nivel específico de tasas metabólicas. Otro artículo que sale muy interesante es cuál es el impacto que tiene la cuarentena en los niveles de actividad física en adultos mayores, ¿cierto?, en el momento de la pandemia. Este fue un estudio cualitativo en el cual lo que se hicieron fue entrevistas a las poblaciones para determinar cuál fue el efecto que tuvo la cuarentena en su calidad de vida y que encontraron que de la población de este estudio, muchos reportaron que redujeron su actividad física en un 50 a un 70%, dado que el estar en casa no les permitía realizar esa actividad, los espacios eran muy pequeños, su actividad laboral se incrementó, porque estamos hablando que las cargas laborales, ¿cierto?, aumentan, porque si, por ejemplo, yo tengo que estar trabajando frente al computador, el estar sentado frente al computador implica muchas horas, ¿cierto?, de estancia. Si yo estoy preparando una clase, tengo que preparar la clase, luego dictarla, luego calificar, o sea que los tiempos de trabajo que tengo van a ser mayores. En este estudio, la mayoría de la población, ¿cierto?, determinó que su tiempo de actividad física se redujo ostensiblemente y que el cambio de su nivel de estrés, ¿cierto?, aumentó, y ese estrés llevó a que
no estuvieran presentes esos niveles de desarrollo en otras actividades, más que sus actividades laborales en algunos momentos o sus actividades de manejo en casa. Ese es otro estudio muy interesante que empieza a analizar cuáles son los efectos, ¿cierto?, sobre riesgo cardiovascular y sobre enfermedades crónicas, ¿cierto?, como diabetes mellitus, dado, ¿cierto?, por la inactividad física o dado por la presencia de actividad física para mejorar, ¿cierto?, el rol en este tipo de pacientes. Y cómo la idea es poder controlar y mejorar la función física de los pacientes para disminuir el trabajo a nivel cardiovascular. No les coloqué fecha de estos artículos acá, como ustedes pueden ver, porque estamos diciendo que están saliendo en los últimos 2 meses, porque estamos en el momento en que todo esto debe salir dado al COVID-19. O sea que la primera pregunta es cómo vamos a manejar y cuáles son las recomendaciones para estos pacientes cardiovasculares para reducir su riesgo cardiovascular y evitar los efectos metabólicos que tendría esta inactividad física en casa. Este es un estudio muy interesante que sale publicado en términos de programas globales para adultos mayores con comorbilidades. Y lo que plantea es cómo el ejercicio físico, ¿cierto?, y la actividad física van a ser el elemento principal para contrarrestar los efectos de la cuarentena del COVID-19, tanto a nivel mental como físico. En este estudio plantean cuáles serían los efectos que tendrían, ¿cierto?, unos programas de actividad física concretos, llevando a una condición física para la salud con modificaciones a nivel respiratorio, cardiocirculatorio, endocrino, muscular, musculoesquelético. Ya hace días otra de mis compañeras, María Andrea, hablaba del efecto del ejercicio para la función de aprendizaje y todo lo que era la función neural. Y vemos que esto llevaría a que se mejore todo lo que es la función cognitiva, la función volitiva, todo lo que son las acciones, ¿cierto? Y el funcionamiento del individuo. O sea que si estamos llevando a que se dé ese nivel de actividad física adecuado en casa, vamos a llevar a que se provea, ¿cierto?, esos cambios cardiovasculares y pulmonares. Ya de base estamos diciendo que el paciente tiene una alteración cardiopulmonar, o sea que lo mejor sería determinar cuál sería un programa muy efectivo, ¿cierto? Este es uno de los programas que ya está publicado especialmente para adultos mayores con comorbilidades, para generar un efecto como tal sobre lo que sería el manejo específico de la inactividad física. Entonces, ¿cuál es el plan central? Este es uno de los documentos que sale de la Asociación Argentina, en lo cual se plantea que a bajos niveles de actividad física, ¿cierto?, mayor debilidad muscular y disnea en los pacientes cardiopulmonares, especialmente, ¿cierto?, dado por los niveles de disnea previo que presentan los pacientes. O sea que si disminuye la actividad física, va a aumentar la debilidad muscular y la disnea en los pacientes en confinamiento. O sea que de base tenemos que mantener unos niveles mínimos de actividad física. Algunos estudios ya han revisado cuál es el nivel de actividad física en los pacientes y se ha encontrado que para muchos el solamente hacer actividades de hogar no me da sino un incremento del 10% del nivel de actividad física. O sea que necesitamos que realmente existan programas centrados en actividad física, en esparcimiento de las poblaciones, ¿cierto?, que permita generar cambios metabólicos reales dentro de la función cardiopulmonar. ¿Qué es lo que normalmente el paciente refiere, cierto? Que presenta disnea, fatiga y debilidad muscular para este tipo de actividades, ¿cierto? En este momento muchos de los pacientes están en casa y están haciendo estas actividades de hogar, ¿cierto? Actividades que permanentemente están haciendo dentro de su entorno cotidiano, pero que no son el nivel básico para que él mejore su capacidad física, ¿cierto? Son actividades y es un 10% de las actividades, ¿cierto?, que podría realizar, pero tenemos que incrementar ese potencial de capacidad de trabajo para que estas actividades no me incrementen la disnea, la fatiga y la debilidad muscular. Porque si solo los mantenemos haciendo esas actividades cotidianas que nos ayudan, no podemos decir que el que él sea activo físicamente en hogar no me mejore, pero si podemos crear programas que me den un nivel de actividad física con incremento de su potencial cardiovascular y pulmonar, va a mejorar el trabajo global del paciente.
Este es un estudio muy interesante en el cual se hace una relación entre el grado de actividad física diaria de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la clasificación GOLD que les mencionaba ahorita. Y lo que se empieza a mirar es qué pasa con los niveles de GOLD A hasta GOLD D, ¿cierto? En términos de lo que sería la función cardiopulmonar, ¿cierto? Esto me va llevando y me permite ver cómo se va dando una modificación si yo miro en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y en la retención de aire que me van haciendo los pacientes en el tiempo, cómo se va dando una modificación, en un cambio en la función cardiopulmonar. O sea que de base el paciente va empezando a presentar niveles de actividad física menores. En este estudio nos demuestran que el nivel de actividad física relacionado con los cambios en la función pulmonar y en los cambios en el BODE, ¿cierto? Y en la función física, disminuyen la capacidad del individuo para realizar actividad. Si nosotros vemos, aquí está el BODE, ¿cierto? Y vemos cómo se da la modificación del BODE de acuerdo a la clasificación del GOLD y cómo se dan las modificaciones en términos de las características, ¿cierto? Del individuo, por ejemplo, en índice de masa corporal, ¿cierto? Incrementado por, aquí estamos hablando de que esto es un paciente con enfermedad pulmonar unido a la clasificación GOLD, pero no relacionado con aislamiento, porque estamos en el inicio, ¿cierto?, de la pandemia en Colombia, no sabemos cuáles van a ser los efectos reales sobre estos pacientes, pero ya podemos ver que hay cambios y nosotros lo hemos sentido. Tratamos de mantener nuestro nivel de actividad física, pero ese ha cambiado con respecto a prepandemia. Entonces, uno de los puntos importantes es poder determinar ¿cuál es el nivel de actividad física en pacientes con enfermedad pulmonar crónica? Este es un artículo de los chilenos en el cual lo que plantean es, miremos cuáles son los niveles, ¿cierto?, de actividad física, ¿cierto?, dentro de las poblaciones que tienen alteraciones pulmonares o alteraciones cardíacas y podamos determinar con cuestionarios, ¿cierto?, diarios cómo está el nivel de actividad. Ahorita yo les voy a mostrar un estudio en el cual nosotros hicimos eso con algunos pacientes en hospitalización y nos demostró que los niveles de actividad física son muy bajos en estas poblaciones y ahorita en momento de pandemia pues se van a incrementar mucho más. No tenemos los estudios en este momento, pero la idea es poder ver ¿cuáles serían? Ese es el estudio que les comentaba ahorita. Este fue un estudio que hicimos con unos estudiantes de maestría en el cual se quiso mirar cuál fue el nivel de actividad física y calidad de vida en pacientes hospitalizados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la clínica Reina Sofía y en el estudio con el maestrante, ¿cierto?, que estuvimos trabajando, pudimos demostrar que los niveles de actividad física, ¿cierto?, están totalmente modificados en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Teníamos una muestra de 165 individuos diagnosticados con enfermedad pulmonar y encontramos de ese grupo total, 116 tenían un nivel, ¿cierto?, de actividad física baja de acuerdo al IPAC. Sabemos que el IPAC tiene sus deficiencias, ¿cierto?, como cuestionario para actividad física y más en estas poblaciones, pero de base ya me está demostrando que sus niveles de actividad física son muy bajos. Y cuando decidimos medirlo en términos, ¿cierto?, con ese mismo cuestionario de las actividades físicas que realizaba la población, encontrábamos que el nivel, ¿cierto?, de actividades físicas en tiempo libre son muy bajas para esta población. Ellos en el hogar hacen mayor número de actividad, ¿cierto?, pero dentro de sus otras actividades está muy disminuido. O sea que el gasto calórico que me está produciendo, ¿cierto?, con estas actividades no me va a dar, ¿cierto?, con un nivel de actividad física adecuado. Por eso fue el objetivo de planear esta charla. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ya de base los pacientes cardiopulmonares tienen un problema en déficit de actividad física. Muchos de esos pacientes no se mueven por miedo a moverse, porque sienten fatiga, sienten cansancio, sienten que cada vez que realizan la actividad, ¿cierto?, pueden sentir mayor deterioro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no está bien prescrita y programada, ¿cierto?, dentro del tiempo para generar cambios y modificaciones en sus niveles de actividad, pues va a llevar a que el paciente no sienta los beneficios reales. En este estudio muy interesante que pudimos trabajar con el maestrante, encontramos que para estos pacientes, ¿cierto?, su calidad de vida se deterioraba, ¿cierto? Y esa se deterioraba, lo miramos con el cuestionario de San George para mirar
cuánto se afectaba en términos de la dimensión de actividades, ¿cierto?, específicas para el paciente, y cómo esto se veía muy deteriorado, ¿cierto?, en términos de la función física, porque los pacientes lo que referían era que ellos no se movían por la disnea y la fatiga que presentaban en el problema pulmonar, el problema cardíaco. O sea que aquí de base ya nos está diciendo que la disfunción cardiopulmonar cada vez es mayor, y al ser mayor va llevando a que progresivamente se disminuya, ¿cierto?, su nivel de respuesta al ejercicio. En esta revisión sistemática, ¿cierto?, que retoma lo que estamos hablando, plantea cuáles son los determinantes y resultados de actividad física en pacientes con alteraciones cardiopulmonares, especialmente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Y hacen este diagrama que me pareció muy interesante traérselos a ustedes, porque habla del nivel de actividad física como un factor desencadenante positivo, ¿cierto?, para disminuir el nivel de exacerbaciones en los pacientes, para disminuir la mortalidad. Miren que aquí con signos positivos nos dice qué tanto la evidencia es fuerte para demostrarnos que realmente existe un efecto. Y ya hay estudios que nos demuestran que si incremento el nivel de actividad física en los pacientes, disminuye el nivel de exacerbaciones y la mortalidad en los pacientes. En esta revisión sistemática con 86 estudios, conglomeraron todos los estudios en ese nivel de evidencia, y hacen la calificación demostrando cómo me mejora en algunos aspectos. Hay una evidencia muy fuerte en términos de lo que es la modificación, ¿cierto?, en calidad de vida, en nivel de disnea, pero no es tan efectiva, ¿cierto?, para algunas características, ¿cierto?, que no se han demostrado, como densidad mineral ósea en términos del nivel de actividad. Pero de base ya estamos diciendo con esta revisión sistemática que si incremento el nivel de actividad física, voy a mejorar la capacidad cardiopulmonar de los pacientes y por ende voy a mejorar el nivel, ¿cierto? Voy a disminuir su mortalidad y voy a mejorar el nivel, ¿cierto?, en el momento de que se presente una exacerbación. Así como califican los puntos de vista de síntomas, ¿cierto?, y de signos, también mira cuáles serían los efectos en actividades de vida diaria, en calificación funcional, ¿cierto?, en aspectos sociodemográficos, y cómo eso generaría unas modificaciones globales desde el nivel de actividad física. Y me plantea cuáles serían los elementos más importantes, ¿cierto?, en términos de establecer programas de actividad física para pacientes cardiopulmonares. El poder desarrollar el programa, ¿cierto?, de actividad física va a permitir que el paciente pueda hacer actividades con mayor facilidad y pueda generar unos niveles, ¿cierto?, una efectividad dentro de todos los tratamientos en el marco global de tratamientos no farmacológicos. Otro artículo muy interesante que se encuentra, ¿cierto?, pero este sí ya está centrado específicamente en programas de rehabilitación pulmonar, está centrado en escalas de medición y evaluación en términos de medir la capacidad funcional de los pacientes con test básicos como test de los 6 minutos, test de los 12 minutos, test de marcha, ¿cierto?, que me permitan determinar cuál es la capacidad que tiene el paciente para realizar esas actividades. Ya hay estudios que me han demostrado, ¿cierto?, que si el paciente, por ejemplo, en el test de marcha de 6 minutos camina menos de 300 metros, eso me está dando, ¿cierto?, un indicativo de que hay una alteración, ¿cierto?, funcional mayor en el paciente, y debería yo estar generando programas de actividad física que me generen mínimo caminata en el paciente para mantener su nivel de función física. Entonces, cuando hablamos de prescripción de ejercicio, ¿cierto?, tanto en pacientes cardiovasculares como pulmonares, la idea es que debemos conservar los lineamientos que hemos venido manejando, ¿cierto?, para todo lo que es prescripción. Aquí lo que estamos diciendo es mantenga el mínimo nivel de actividad física en los usuarios, pero si usted le puede hacer un programa, ¿cierto?, que usted se lo pueda enviar a casa para un manejo del paciente en casa, maneje, ¿cierto?, factores de riesgo, teniendo en cuenta qué otros factores de riesgo tiene el paciente, ¿cierto?, determine una evaluación si es posible con los pacientes, ¿cierto?, con los usuarios en términos de su capacidad y potencia aeróbica, en términos de determinar cuáles son las características del individuo, ¿cierto?, y desde esa evaluación determinar cuál sería, ¿cierto?, su nivel de actividad. Uno de los test más utilizados es el test de la marcha de los 6 minutos, y la idea es poder hacer una
prescripción, ¿cierto? Si es posible, con todas las características de prescripción de ejercicio en términos de los indicadores que me lleven a una modificación en términos de la prescripción. Si estoy hablando de mejorar la potencia aeróbica, entonces la idea es mejorar todo lo que son adaptaciones fisiológicas para mejorar el desempeño de tareas específicas, consumo de oxígeno de acuerdo a las actividades, y se habla específicamente de actividades básicas, ¿cierto?, en las cuales involucre, ¿cierto?, actividades como marcha o actividades, si se puede, en términos del estado físico del paciente para determinar cuál es su progresión. Manejando porcentajes de entrenamiento para generar modificaciones en su función física, ¿cierto? Hablamos de porcentajes de entrenamiento, ¿cierto?, que me permitan una modificación de la carga y del trabajo metabólico en la persona, teniendo en cuenta que cada individuo es, como su nombre lo dice, tiene una individualidad, y esa individualidad me debe determinar cuáles son las características de prescripción y determinando cuál es el porcentaje de trabajo que me va a hacer el individuo con respecto al nivel de actividad. Entonces, cuando estamos hablando de esa prescripción de actividad física, lo que estamos determinando es cuál es el nivel más adecuado para que el individuo me maneje una intensidad relativa con respecto a su nivel de ejercicio. ¿Cuál es el que yo quiero y cómo lo voy a poder modificar? Poder lograr, ¿cierto?, un trabajo metabólico de acuerdo a su carga, ¿cierto?, o su potencia aeróbica, logrando cambios y modificaciones en su trabajo cardiopulmonar. Con una frecuencia específica en términos de número de veces por semana, en términos de la intensidad específica, ¿cierto?, con respecto al tiempo y al número de veces que lo haga. Si lo vamos a hacer en una frecuencia en términos de lo que se recomienda es mínimo 3 veces a la semana, con tiempos máximo mayores a 30 minutos para mejorar, ¿cierto?, el trabajo cardiovascular y dependiendo de la intensidad que se trabaje con el individuo, o fraccionado en porcentajes de tiempo durante el día para que la persona me genere mayor trabajo, ¿cierto?, en términos de las deficiencias que estén presentes. Teniendo en cuenta el tiempo de duración de la actividad, la intensidad, la frecuencia y el nivel del entrenamiento para que esa duración sea correlacionada con la intensidad. ¿Qué se encuentra a nivel mundial? ¿Cierto? Las recomendaciones en todas las personas, ¿cierto?, es que se caminen mínimo 30 minutos y que realicen ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento muscular 2 a 3 veces por semana. Esta es una de las recomendaciones mundiales en términos de actividad física para personas, ¿cierto?, con alguna alteración cardiopulmonar. Teniendo en cuenta, y en esto quiero hacer un énfasis muy grande, el nivel, ¿cierto?, de tolerancia al ejercicio. Esta es una escala que maneja la Asociación Argentina, me parece muy interesante, porque lo que hizo fue adaptar la escala de esfuerzo percibido y determinando cuándo, ¿cierto?, mi nivel de esfuerzo es mayor o menor con diferentes niveles de actividades. Entonces, en los pacientes estamos hablando si es extremadamente fácil o si es extremadamente difícil para determinar cuál sería su nivel de efecto de ejercicio, ¿cierto?, con respecto a intensidad, a duración y a tiempo. El objetivo más importante, y en la Asociación Argentina uno de los puntos que plantean utilizando esta escala en pacientes cardiopulmonares, es que el paciente va determinando cuál es el efecto del ejercicio, cómo va viendo los cambios en términos de su nivel de actividad física y eso que me va generando en términos globales, en términos de función. Pienso que básicamente era eso. Dejo tiempo por si hay preguntas. Entonces, la idea es que podamos conversar si ustedes tienen dudas y podamos resolverlas. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Edgar. Excelente presentación. Definitivamente, con todos los estudios que tú nos reportas, está totalmente comprobada la importancia que tiene la actividad física. Las personas tienen muchas inquietudes con relación a qué tanto deben hacer y también el temor de pronto a los que ya tienen comorbilidades de que tengan de pronto efectos nocivos. Entonces creo que con esta explicación que tú haces, nos haces un acercamiento muy interesante y visibilizas la necesidad de que todas las personas estemos activas. Vamos a ver si hay preguntas del público como tal. Por favor, acuérdense que deben escribir las preguntas que tengan por el chat.
En este momento quisiera hacerte una pregunta. Esa escala argentina que tú nos muestras, básicamente estaría siendo más que todo para prescripción de la fuerza y de lo que es capacidad aeróbica, y con relación a las otras cualidades, ¿qué recomendaciones tú tienes? Bueno, en términos globales, la idea es que se debe trabajar en todo lo que son las cualidades de la condición física, ¿cierto? Para la salud de las personas, tanto desde el punto de vista, yo hablé del trabajo metabólico, del trabajo de fuerza, pero la idea es que también se debe trabajar en términos de todo lo que es flexibilidad, porque uno de los puntos importantes que tenemos en muchos de estos individuos es que por su modificación postural me hacen alteraciones en todo lo que es la función elástica de los músculos. Entonces la idea es también trabajar con principios de elasticidad musculotendinosa, con programas de flexibilidad activa que me permitan que los individuos tengan una mejor carga de trabajo. Lo mismo en términos de coordinación y agilidad, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que hemos visto en los estudios y en el manejo con este tipo de pacientes es que su capacidad coordinativa varía. Eso dado porque algunos presentan déficits oxigenatorios a cerebro que van disminuyendo su capacidad coordinativa. Entonces, programas de coordinación, de balance, de entrenamiento en términos de manejo de postura van a mejorar también la función física en estos pacientes. Y así como nos diste recomendaciones de prescripción para para respiratoria y para la parte de fuerza, en términos de coordinación y balance, ¿qué sugerencias le das a la comunidad? Bueno, ¿Qué actividades serían las que permiten desarrollar esas cualidades? perfecto. En términos de esto, la idea es que también la programación de estas actividades, cuando hablamos de programas multicomponente, y el programa multicomponente quiere decir programas que incluyen todas las áreas, ¿cierto?, para el manejo de esta actividad. Entonces, si estamos hablando de programas de entrenamiento de coordinación, de equilibrio, se deben manejar 2 a 3 veces por semana, se deben trabajar con ejercicios en términos de coordinación que pueden estar el paciente dependiendo del nivel de fatiga que presente la persona, ¿cierto? Si presenta una fatiga extrema, trabajaremos con los pacientes sentados con trabajo de coordinación de miembros superiores o coordinación de miembros inferiores, pero si su disnea no es mayor y pueden estar en posición bípeda, ¿cierto? Pueden estar de pie y realizar actividades de pie. La idea es que puedan realizar estas actividades, ¿cierto? Con actividades coordinativas con miembros superiores, con balones, con actividades de equilibrio en un solo pie o en los dos pies, dependiendo del nivel de actividad que van realizando los pacientes. Hay una pregunta, dice cordial saludo. Según la evidencia, ¿qué cambios se pueden hacer en la prescripción? ¿En qué momentos podemos aumentar o hacer los cambios en la prescripción? O sea, algo así como los criterios para ir haciendo los cambios en la prescripción, profesor. Sí, importante en eso es la progresión. Entonces estamos hablando cómo vamos a progresar y cómo vamos a hacer los cambios en términos de la prescripción del ejercicio de acuerdo a la progresión en el individuo. Uno de los puntos importantes es la evaluación que estamos realizando. Si estamos utilizando evaluación, por ejemplo, lo que les mostraba, escalas de esfuerzo percibido, donde el paciente me está diciendo cuál es el nivel de esfuerzo con el cual está sintiendo el ejercicio, ese puede ser un indicador para mí para determinar cuál va a ser la progresión y cambio en términos de los niveles e intensidades en términos del ejercicio. O la misma test de marcha, ¿cierto? En términos de las distancias caminadas por los usuarios. Si la distancia caminada, ¿cierto?, cada vez va mejorando y va disminuyendo el nivel de fatiga y de disnea que presenta el paciente, este puede ser un indicador para la progresión durante el ejercicio. Hay algunas escalas específicas que me podrían medir cuál es el cambio cardiovascular en los pacientes. Algo importante que estamos teniendo aquí es que estos usuarios están en casa, o sea que no estamos teniendo un control estricto de su función cardíaca y vascular y pulmonar. Entonces tenemos que mirar progresivamente por esfuerzo del paciente cómo está percibiendo el ejercicio y cómo podría mejorar, ¿cierto?, esa progresión en términos de intensidad. Si estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de todo lo que sería potencia aeróbica, la idea sería mirar cómo incrementamos el nivel de potencia de trabajo. Si estamos hablando de flexibilidad en términos de todo lo que es la elasticidad musculotendinosa, cuál sería ese nivel, ¿cierto?, que estamos presentando en términos de flexibilidad. Si estamos hablando de fuerza, cuál sería el nivel de fuerza que está desarrollando de una sesión a la siguiente.
Algunas personas, profe, otra pregunta, como tú habías dicho, a algunas personas no les gusta quizás moverse. ¿Cómo hacer para quitarles ese temor? Lo que tú decías de que como tienen ya un diagnóstico de base, porque tienen problemas pulmonares y cardíacos, ¿qué estrategias se pueden implementar para quitar ese temor? Para que ellos sepan que sí es importante hacer ejercicio. Un punto importante es la concientización de los usuarios en términos de los efectos y los beneficios que tiene la actividad física, ¿cierto? Como un elemento prioritario para disminuir el nivel de fatiga, de cansancio que van presentando los usuarios. Algo muy importante de enseñar es que me vean que yo lo haga. Y un punto importante es que si yo soy activo físicamente, para las personas con las que yo estoy conviviendo, ese nivel de actividad va a ser algo que me permita que ellos entiendan por qué es importante. Y si yo empiezo a generar una conciencia en mi núcleo de familia, empiezo a generar una conciencia en el usuario que tiene ese antecedente, ¿cierto? Que tiene esa enfermedad de base, de cuál es el efecto que tiene el ejercicio, voy sensibilizándolo a la importancia de hacer la actividad física y que eso es importante en términos de lograr esa adherencia de esa persona. Muchas de las personas no les gusta hacer ejercicio o sienten el temor, de acuerdo a lo que estamos hablando, porque siente que si hace ejercicio se va a cansar más, pero es poderle demostrar, ¿cierto?, con trabajos progresivos que no sean muy severos, ¿cierto?, que va a tener beneficios en el ejercicio. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que si los llevamos a la extenuación cuando hacen el ejercicio, pues ya lo que van a sentir es que están muy cansados y que no están teniendo un beneficio. Si yo les hago un programa que sea progresivo, en el cual él va viendo los cambios al hacer el ejercicio, que pueda empezar por cargas muy pequeñas, ¿cierto?, pero que él sienta los beneficios de haber hecho ese ejercicio, va a sensibilizarlos a poder entender por qué es importante seguir haciendo ejercicio. Y se les va quitando el temor. No es fácil, muchos de ellos, y si ustedes tienen familiares o pacientes que tienen ese déficit, los encuentran sentados, se la pasan la mayoría del tiempo frente al televisor, no se mueven, y si uno les pregunta qué hizo hoy, la respuesta es nada porque me siento cansado. Entonces la idea es poderles demostrar que si lo hacen, esa sensibilización va disminuyendo, ¿cierto? Y va mejorando la tolerancia al ejercicio. Excelente presentación, profe Hernández. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En este momento ya, pues por tiempos, ya nos toca también terminar la conferencia. Les recuerdo que a las 5 de la tarde también tenemos presentación. Ya les confirmo el nombre de la charla. Lo tenía aquí a la mano y ahora se me perdió. Listo. Es rehabilitación funcional en contexto virtual, una perspectiva desde terapia ocupacional. Entonces están cordialmente invitados a la sesión de la tarde. Profe Edgar, muchísimas gracias. Profe Betty, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la tarde. Hasta pronto. Hasta luego.